Es ley el trabajo registrado y el proyecto que se había iniciado justamente en el Congreso y que fue enviado por el Poder Ejecutivo para tratar de luchar contra el fraude laboral. Por eso, Fernando y Raúl están con un invitado. A ver, Raúl, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Estamos junto al presidente de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, el diputado Héctor Recalde, el diputado que en definitiva tuvo que llevar adelante esta discusión en el recinto de la Cámara Baja. Diputado, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, conforme con la sanción, ¿qué mensaje se le puede dar a los trabajadores que hoy no están registrados? ¿Esto va a crear empleo o no va a crear empleo? No, el propósito de la ley no es crear empleo. Es decir, el propósito es que el empleo que existe y el que se cree, pero no por la ley, sea registrado. Es decir, esto se llama inclusión, igualdad, justicia social, trabajo digno. Y la ley persigue además el fraude laboral. Es decir, realmente nosotros vivimos, si tenemos un 33.5% de trabajadores no registrados es porque hay mucha evasión en el país. Y además es muy común, incluso en los medios, no digo en este canal público, pero en algunos medios hegemónicos, los falsos factureros, los que simulan ser cuentapropistas o trabajadores autónomos y en realidad están trabajando como cualquier otro trabajador. Pasó con las pasantías, lo pudimos eso ir mitigando o modificando la ley, pero hay que perseguir el fraude que viene vía tercerizaciones, esto lo dice la ley, tercerizaciones, subcontrataciones, y entonces me parece que esta ley es muy importante, además, por la participación popular que promueve a través del registro, lo que yo llamo el veraz laboral. Sí. O sea, en ese registro que crea la ley, aquellos empleadores que violan los derechos de los trabajadores y la seguridad social, después de un debido proceso, con defensa en juicio, es decir, todos los principios republicanos aplicados, van a figurar en un registro. El registro va a ser público. Entonces el usuario, el consumidor, que va a conocer quién viola la ley, seguramente va a ir a contratar con un empresario que no viole la ley. Bueno, lo conocemos porque pasa mucho con el periodismo, el tema de esto del facturero y la irregularidad en la relación. Pero, yo le gané un juicio a Clarín defendiendo a un hijo mío que era un colaborador permanente hace mucho tiempo y no se lo reconocían. Claro, hay muchos antecedentes en este sentido. Ahora, lo que parecería claro en la ley, lo que uno interpreta es que por lo menos hay un concepto inicial. El que trabaja en negro no trabaja porque decide trabajar en negro porque crea que le convenga, sino que es el empleador el que fija las condiciones. Y el régimen apunta justamente, por un lado, la zanahoria y el palo, ¿no? Sí, digamos, sí. El castigo, la persecución a la evasión, pero también un incentivo, sobre todo a las pequeñas empresas, para que regularicen a sus trabajadores. Además, me parece muy importante señalar el cambio de filosofía, porque en los 90, con el neoliberalismo, lo que se hacía, con la excusa de bajar el trabajo no registrado y crear empleo, quitarle los derechos a los trabajadores. Bueno, lo único que fue cierto es que le quitaron derechos a los trabajadores. Esta ley es exactamente lo contrario. Los trabajadores y los jubilados, hay que decirlo, porque hubo unos cuestionamientos con la movilidad jubilatoria. Aquellos que votaron en contra de la movilidad jubilatoria, que nos dejaron sola, decían que podía incidir en la fórmula. No incide, la ley específicamente lo plantea, la fórmula va a quedar intangible, o sea que no perjudica ni a los jubilados ni a los trabajadores, pero sí beneficia a las microempresas, que son las más vulnerables. Si uno analiza la vulnerabilidad en la sociedad, el trabajador desocupado, el trabajador no registrado, el trabajador, y después viene el microempresario, el que tiene pocos trabajadores. Está muy cerca, digamos, en el nivel de ingresos de los trabajadores. Genera capacitación. Yo decía muchas veces, ¿por qué cuando se habla de capacitación se piensa solo en los trabajadores y no en el pequeño empresario? Entonces acá se va a ayudar para mostrarle que hay técnicas nuevas, tecnologías innovadoras, créditos, premios, y además lo que quiero señalar es que tal vez es un paso gigante en este sentido, pero no termina la historia y vamos a seguir avanzando porque hay que priorizar a estos microempleadores porque ocupan muchísima mano de obra. Ahora, Recalde, cuando se habla de beneficio o de poder incorporar a trabajadores a la regularización del mercado laboral, ¿de qué número estamos hablando? ¿Qué expectativas hay? Bueno, las expectativas son en 2 años 650.000 trabajadores que no están registrados que se registren. En el primer año se está calculando en el orden de los 350.000. O sea que la verdad que el nivel de inclusión, por supuesto que la historia continúa, porque bajaríamos al 28% de acuerdo a las expectativas. Nuestro país en la región es uno de los países que menos trabajo no registrado tiene. También hay que decirlo porque es una patología muy extendida.
Así que, sí, muy extendida. Muy extendida, ¿no? No es bajo en Argentina. 60% en algunos países ¿Estamos acá? Latinoamérica. ¿En qué nivel? 33.5, es un tercio, pero sí. nosotros bajamos del 50% claro. al 33.5, pero quedó a partir del 2009 con la crisis, nos costó mucho que siga bajando. Hay otros proyectos que van en este camino, y además hay que decirlo con más claridad, con la mayor claridad posible, el trabajador en negro, yo lo digo porque popularmente, aunque me critiquen académicamente, el trabajador en negro tiene todos los derechos o casi todos los derechos del trabajador en blanco. El mismo convenio, las mismas vacaciones, aguinaldo, no lo puede ejercer. Y tiene más derechos, porque si lo despiden y prueba que está despedido, le tiene que pagar el doble de la indemnización. Por cada salario negro hay una multa del 25% más. Y hay un solo derecho que no tiene, que es el subsidio por desempleo. Nosotros, un proyecto mío se aprobó en diputados, perdió estado parlamentario en el Senado, no hubo tiempo, lo representé y esto también, fíjense que no solamente protegemos al trabajador vulnerable, sino que además este trabajador para percibir el subsidio por desempleo tiene que ir a ANSES y hacer una información sumaria. Ahí le pagan. Pero además el Ministerio de Trabajo tiene información, tiene un mapeo de dónde hay trabajo en negro. Sí. Pues está absolutamente demostrado que donde hay un trabajador en negro hay varios. Y además hay que decir, con las grandes empresas, esto fue una petición de algunos grupos empresarios, porque el límite es hasta 80 trabajadores y con el nivel de facturación. Otra cosa que algunos cuestionaron y no leyeron bien la ley. La ley establece el número de trabajadores, pero también nivel de facturación. Puede ser una micro que se dedica al software, por ejemplo, y tiene una alta rentabilidad, no hay que protegerla. Es muy importante decir que no hay ninguna contraindicación en esto. No hay absolutamente ninguna contraindicación. Y vamos a seguir avanzando. Bueno, y se va a avanzar con otros proyectos que van, digamos, en sintonía con lo que se acaba de aprobar. Sí, sí, por supuesto. Es decir, todo es perfectible. Esta ley es un avance, pero formidable. Hay un interrogante que se plantean algunos con respecto a la aplicación de la ley. ¿Esto va a necesitar, antes que nada, la decisión del empresario de efectuar el blanqueo del trabajador? No, bueno, depende. ¿O puede haber alguna otra forma de...? No, la ley es operativa, no es programática, es una definición técnica, ¿no? Opera enseguida. Lo que pasa es que, para decirle cuáles son los beneficios, porque a veces es difícil entenderlo, la microempresa tiene un sistema permanente, o sea, para siempre. Le van a descontar el 50% para siempre. Si tiene 5 trabajadores, esos trabajadores, por eso trabajadores para el 50%. Claro. Voy a ser rápido. De hasta 15 trabajadores, que no es ya microempresa, de 6 en adelante no es microempresa, le van a descontar el 100% el primer año y el 75% el segundo. O sea, recién en el tercer año va a pagar el nivel. Y los que están hasta 80 trabajadores van a tener un descuento durante los 2 años del 50%. Más de 80 no. Y ese fue un reclamo empresario. Bueno, usted decía, es un paso gigante y lo es esta ley. Hubo 2 pasos anteriores, que fue la modificación del Estatuto del Peón Rural y el Estatuto para trabajadores de casas particulares. Y el trabajo doméstico. Y la penalización del trabajo infantil. Y la trata de personas. Que esta ley también contempla como aspectos que... ¿El próximo paso? ¿Call center? Seguramente la semana que viene vamos a dictaminar sobre call centers, un estatuto especial para ese oficio. Porque realmente otro espacio de es otro espacio de vulnerabilidad. De sí. Que va a llegar en comisión, se tendrá el dictamen en comisión y después llegará al recinto de la Cámara de Diputados. Así es. Bueno, diputado Héctor Recalde, gracias por haber estado en la televisión pública. El diputado Héctor Recalde, presidente de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara Baja.